Les agradezco mucho, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta conferencia. Gracias a los organizadores, ¿no es cierto?, no solo de esta tarde, sino de este ciclo de encuentros de comunicación que se lleva adelante en forma tan interesante a través de estas conexiones electrónicas, que nos ha costado un rato establecerlas, pero acá estamos. Espero que se me esté escuchando bien. ¿Qué dicen? ¿Sí, Raúl? Perfectamente, Pía. Bien, quiero agradecer entonces a quienes me han invitado a hablar hoy día y por supuesto también a las autoridades que colaboran tan importantemente, al Ministerio de Cultura en Junín, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, al Colegio de Periodistas y a todos ustedes, sin cuya asistencia, por cierto, no tendría ningún sentido esta actividad, ¿no? Quisiera señalar, antes de comenzar, que he preparado la intervención de hoy basándome en las palabras que pronunciara un gran humanista contemporáneo, el italiano Salvatore Puleda, y que están publicadas en el libro que recoge todas sus conferencias públicas, en caso que ustedes quisieran consultarlo, ¿no? He basado en eso, en sus palabras, las ideas que desarrollaremos hoy día, porque la charla de este viernes, que es comunicación, mundialización e interculturalidad, nos obliga a dar una mirada al proceso de globalización que está en curso, que ya desde el siglo pasado, ¿no es cierto?, constituye un acelerado proceso de interacción económica entre los países a nivel mundial y que se ha montado sobre un gran aparato de tecnologías modernas de la comunicación, justificada como la búsqueda del progreso y de la riqueza, que supuestamente llegaría a todos los lugares de este planeta, mejorando la calidad de vida en todas partes y para todos. Nosotros sabemos bien que las cosas no son así, aun cuando esto se presente como un proceso que obedece a leyes naturales de la economía de mercado. El modelo de concentración económica en el que hoy vivimos está basado en ello y va a tal velocidad que se encuentra absolutamente fuera del control de la ciudadanía, aumentando la brecha entre los más ricos y los más pobres, disminuyendo el número de personas poseedoras de la riqueza mundial. Para el ciudadano común, podemos decir que la globalización ha implicado abrir las puertas al mundo y por lo tanto también a los problemas del mundo. Muchas veces los conflictos son resultado de largas y complicadas historias, difíciles de comprender. Así el mundo se nos ha ido haciendo cada vez más complejo, pese a las tendencias uniformantes y al intercambio de objetos, personas e ideas. En la confusión general se experimenta la pérdida de referencias, la pérdida de aquello que se conoce como identidad cultural y que conforma nuestro particular modo de mirar. Estas son algunas de las características de este momento que observamos desde la perspectiva humanista. Esta perspectiva, que puede parecer radicalmente diferente a la que presentan diariamente los medios de difusión, ¿no? Pero antes de continuar, será necesario definir algunos conceptos que hemos de discutir, ya que estos muchas veces se presentan de modo difuso y vago. En particular, trataremos de clarificar la naturaleza del proceso de globalización, intentaremos comprender el concepto de identidad cultural y veremos cómo una mundialización favorece la convergencia de diferentes culturas, sin que por ello pierdan su estilo de vida ni su identidad. Nos parece que el proceso de globalización no es de ninguna manera un proceso natural, es decir, un proceso que se desarrolla de acuerdo a ciertas leyes naturales, como las leyes de mercado, como generalmente nos explican.
Estas leyes naturales del mercado no existen ni existirán nunca, porque la economía, como cualquier otra actividad humana, es algo intencional, dependiente de la voluntad, los deseos y los proyectos que tenemos los seres humanos. La globalización es un proceso intencional, guiado, expresión de un modelo económico que conlleva una ideología y una visión de mundo específicas. Esta ideología tiene un nombre, se llama capitalismo especulativo, es decir, capitalismo en su más reciente fase de desarrollo, en el cual la expansión de la economía no está ya orientada a la producción, sino al mercado financiero especulativo. Para decírselos más sencillamente, estamos hablando de la ideología de hacer dinero del dinero y a nivel cultural de la religión del dinero. En la vanguardia de esta ideología están las corporaciones multinacionales y los bancos. Estas son las instituciones intrínsecamente transnacionales y no están necesariamente vinculadas a ningún país en particular. No obstante, muchas de ellas tengan sus raíces en Occidente. Desde que este proceso comenzó en el siglo XX, en el siglo pasado, estas estructuras no han detenido la expansión de su influencia hacia todos los rincones del mundo y han concentrado su poder mediante adquisiciones y fusiones sorprendentemente rápidas. El aumento de su poder está directamente relacionado con la pérdida de autoridad y legitimidad de los estados nacionales, un fenómeno característico de la segunda mitad del siglo XX. Estas multinacionales y bancos han tratado de superar y trascender las barreras y las restricciones impuestas por los estados nacionales, y al hacer ello han creado una suerte de estado paralelo con sus propias reglas y procedimientos. Ese estado paralelo ha alcanzado un nivel de poder increíble. El capital puede ahora fluir de un país en otro en segundos y hasta los países más poderosos e inclusive los bloques regionales reconocen su incapacidad para controlarlo. No es de extrañar entonces que encontremos hoy sumergidos en la quiebra o en crisis brutales, incluso a los viejos países del continente europeo. Además de sus propias reglas, las multinacionales y los bancos que dirigen este proceso de globalización tienen su propia cultura, articulada como un sistema de valores y conductas. Esta cultura se reproduce a través de las escuelas y los medios de difusión que nos explican todos los días que el único valor es el dinero. El dinero es buscado, multiplicado y adorado. El dinero es el único Dios y por lo tanto lo justifica todo. Se continúa hablando de otros valores como la igualdad, la oportunidad, la democracia, sobre todo la democracia, ¿no es cierto? Pero bajo esta gruesa capa de hipocresía el mensaje sigue siendo el mismo. El único valor real es el dinero. Si no, veamos la incongruencia, por ejemplo, que se presenta en el plebiscito que hubo en Grecia, que pese a su resultado en las urnas, ¿no es cierto?, no logró detener los recortes presupuestarios por parte de la Troika de la Comunidad Económica Europea. En realidad, hasta los más pobres segmentos de la población se ven afectados por esta cultura centrada en el dinero. La gente cree que el dinero es la única defensa contra las duras realidades de la vida cotidiana y orienta su vida en esa dirección. ¿Quién quiere ser millonario? Pues todos. Así es, pensamos que el problema fundamental de la economía de hoy no es la producción de riqueza, sino su distribución.
En el ámbito mundial tenemos una enorme capacidad productiva y un alto excedente, pero la riqueza está concentrada en manos de muy pocos. El dinero fluye hacia el dinero y la brecha entre el segmento más rico de la población y el más pobre aumenta cada día. Todos sabemos que en este momento histórico existe la posibilidad de proveer alimento, vivienda, atención médica y condiciones de vida decentes para toda la población del planeta. Si esto no ocurre, es porque el proceso de globalización no está dirigido a resolver estos problemas, sino a aumentar el poder y la riqueza de cada vez más pocos. Para competir en esta economía global, los países son presionados para incurrir en créditos enormes. A medida que el interés de estos créditos se acumula, el Estado se ve forzado a vender los recursos del país, sus compañías, sus tierras, sus recursos naturales, hasta que la infraestructura ya no es controlada por su gente, sino por instituciones e individuos extranjeros. Muchas generaciones han trabajado arduamente para construir algo que es destruido en unos pocos meses. Que se puede ganar algo, pero cuando el dinero sale, la economía de dicho lugar sufre un colapso. No hay consideración alguna para con los afectados. Este modelo de globalización se ha convertido en el modelo de vida, un modelo que se difunde hasta los puntos más remotos del globo. Y a medida que se difunde, lleva consigo la ideología del dinero, la competencia y el individualismo. El ser humano, el medio ambiente, las culturas son consideradas aspectos secundarios que pueden ser utilizados o destruidos si se convierten en un impedimento para este proceso, cuya fuerza aumenta gracias a la creencia general de que no existe otra alternativa. Esta ideología de exportación está hoy produciendo choques con muchas culturas, especialmente con aquellas que están estructuradas alrededor de la familia o las creencias religiosas. Los estándares de bienestar y las guerras que han creado son responsables de las enormes olas de migraciones que se están produciendo actualmente, aunque levanten muros para defenderse. La integración, como se la veía en momentos anteriores, había un modelo que se llamaba melting pot en inglés, crisol en español, ya no es deseable. Y hoy son rechazados violentamente muchos de los inmigrantes. Entonces la imposición de este modelo único ha comenzado a producir reacciones violentas e irracionales que hemos observado muy recientemente en todos estos actos de terrorismo, ¿no? No hay razón entonces para creer que todas estas explosiones de violencia vayan a disminuir. Todo lo contrario, aumentarán en magnitud y en número a medida que la presión hacia el conformismo aumente. Y otro problema que decíamos con el que nos encontramos es que las culturas, al verse forzadas a defenderse, terminan defendiéndolo todo, aún sus aspectos secundarios o negativos. Entonces, a raíz de esto se forma una suerte de fundamentalismo cultural, donde solamente el propio estilo de vida y la propia religión son consideradas válidas, ¿no? Sin embargo, el otro lado de la globalización, su aspecto positivo, ¿no es cierto?, es el fenómeno que llamamos mundialización. De hecho, estamos agradecidos de que este proceso esté haciendo que todos los países y todas las culturas estén confluyendo por primera vez en la historia humana.
La mundialización va permitiendo un nivel de interacción entre la gente que hace que un par de generaciones atrás no pudiera ser concebida. Este intercambio que estamos teniendo hoy era inimaginable, ¿no es cierto? Ha generado oportunidades para que intercambiemos ideas, creencias, modelos culturales, sintiéndonos todos habitantes de una misma casa común. También ha demostrado que las diferencias entre las personas son muy insignificantes en comparación con las experiencias y aspiraciones que todos compartimos. Ahora trataré de aclarar qué quiere decir este difuso concepto de identidad. Normalmente se cree que la identidad personal o cultural se refiere solamente al pasado, que es un reflejo de la acumulación histórica de experiencias vividas por una persona o por un pueblo. Es como si las capas de experiencias se fueran acumulando y depositando, y esto fuera formando la identidad. Esta creencia deriva de otra más general que se refiere a la pasividad de la conciencia humana, donde la conciencia es concebida como una suerte de espejo que simplemente refleja el mundo. En realidad las cosas no son así. Si nos miramos a nosotros mismos, veremos que en los momentos más importantes de nuestras vidas hacemos una correlación, un vínculo, una ligazón entre nuestras experiencias pasadas y la idea de un proyecto personal a futuro. Esta imagen del futuro, quién queremos ser a futuro, es una influencia continua en nuestras acciones en el presente. Esta imagen que conformamos del futuro es tan importante como nuestro pasado en la creación de nuestra identidad personal. No solo somos lo que hemos hecho o lo que se nos ha hecho, somos también nuestros proyectos, nuestros deseos y nuestras aspiraciones. La misma dinámica es aplicable a un pueblo, y en ese caso hablamos de identidad cultural. La identidad cultural no es simplemente la acumulación de ideas, costumbres, idiomas, formas de comer y de vestirse que nos llegan desde las generaciones anteriores, sino que también es lo que dicha cultura elige hacer con estas cosas en un momento de su historia. Es el proyecto que se propone a sí misma. Esto es especialmente cierto para las culturas más antiguas. Por ejemplo, ¿cómo define su cultura India con sus miles de años de historia? ¿En qué tipo de herencia se basará? ¿Se referirá, por ejemplo, a los Vedas, al Vedanta o al budismo, a Gandhi más actual o a la bomba atómica que posee? ¿No? En cada momento de su historia, cada cultura está obligada a tomar de su pasado aquello que le resulte más útil para su proyecto. En resumen, la identidad cultural es el proyecto de un pueblo que crea para su futuro extrayendo elementos particulares desde su pasado. No es algo pasivo como el contenido de una bolsa, sino algo que continuamente estamos recreando para afrontar los desafíos que nos presenta el momento actual. Siempre hay una elección, siempre hay una selección, siempre hay libertad. También podemos reconocer que en la vida de los individuos y de los pueblos hay experiencias, tanto positivas como negativas, que forman parte de nuestra herencia cultural. Una persona o un pueblo puede elegir un proyecto que elimine o neutralice las experiencias negativas y que refuerce las positivas. Queremos los latinoamericanos, por ejemplo, arrastrar a este nuevo milenio
la trágica experiencia de las dictaduras militares? ¿O queremos hacer una elección consciente para que nunca más ello vuelva a suceder? Esta elección nos permite distinguir entre una identidad mecánica creada al reproducir automáticamente elementos de nuestra cultura sin pensamiento ni reflexión, y una identidad intencional formada al elegir aquellos aspectos que estimemos de mayor valor para ponerlos en el futuro. Este proceso de mundialización cada vez más acelerado nos hace encontrarnos juntos, codo a codo, cultura a cultura, mirando por primera vez hacia un futuro común. Este futuro no le pertenece a ninguna cultura en particular, sino que es un proyecto compartido que permite la inclusión de todos. ¿Qué aportaremos al futuro? Cada cultura será llamada a reflexionar, a hacer un examen de su pasado e identificar aquellas cualidades, experiencias y tradiciones que sean las más valiosas para sí y para otras culturas de este planeta. Habiendo definido y aclarado entonces nuestra postura con respecto a la mundialización y a la identidad cultural, quisiera concluir comentándoles brevemente la forma en que veo la comunicación desde mi mirada humanista y en este momento histórico. Opuestamente al proceso destructivo de la globalización dirigido por los bancos y las multinacionales, los humanistas nos hemos comprometido a trabajar en aras de la creación de una nación humana universal, en la cual las diferencias culturales sean consideradas como un valor y no como algo que debe ser marginalizado o eliminado. La nación humana universal será la expresión de la primera civilización planetaria que haya visto el ser humano y surgirá desde el corazón de las personas y no desde las cúpulas políticas. Cada cultura tendrá que contribuir a esta civilización con algunas de sus experiencias, formando parte así de un proyecto mayor e inclusivo. Estas experiencias locales, valiosas para el conjunto humano, inspiradoras, esperanzadoras y reconfortantes, son las que apuntamos a resaltar, son las que primeramente comunicamos. Nuestro periodismo busca lo que llamamos el efecto demostración, lo replicable, las conductas ejemplares de personas, organizaciones y pueblos. No queremos algo homogéneo. El desarrollo de un proyecto común no requiere que la gente renuncie a las particularidades de sus culturas. Al contrario, vemos esas particularidades, esa diversidad, como cualidades y recursos a ser aprovechados, como un proyecto común que incorpora los talentos, las capacidades y los puntos de vista de todos sus participantes. ¿Qué contribución harán las culturas al proyecto común de la nación humana universal? ¿Aportarán la frustración, la discriminación, las guerras y la violencia que caracterizaron algunos momentos de su pasado? ¿O buscarán lo que llamamos los momentos humanistas de sus propias culturas? Esos momentos en los cuales el ser humano ha sido considerado como el valor más importante, en los que la paz y la cooperación entre grupos diversos han sido considerados fundamentales, en que se rechazaba la violencia como el peor enemigo de lo humano. Se respetaban todas las creencias religiosas, incluyendo el ateísmo, y en los cuales la ciencia y las nuevas ideas eran desarrolladas para hacer retroceder el dolor y el sufrimiento en los seres humanos. Todas las grandes culturas del planeta han tenido momentos humanistas en su historia,
Y a estos momentos ha de apelarse en esta fase tan especial y crítica de la civilización actual. Para concluir, diría que las nuevas formas del periodismo y la comunicación, las plataformas digitales y las redes sociales, los formatos interactivos y las vías electrónicas permiten actualmente una interacción internacional muy activa que acerca a los pueblos y a los individuos, que facilita el aprendizaje así como el intercambio, acercándonos a través de los medios libres, a través de los nuevos medios colaborativos, a la idea de una sola nación, capaz de amparar en su seno a todos los seres humanos con su gran diversidad. Una sola nación futura, en la que convivan gentes de todas las culturas y religiones del mundo. La labor que este tipo de comunicación pueda realizar tendrá repercusiones enormes. La tarea de las formas más evolucionadas de comunicación me parece que es ayudar a la gente a tomar conciencia de que sus diferencias culturales pueden ser algo valioso, que es el ser humano y no el dinero el valor más importante, que la solidaridad prima sobre la competencia. Todo esto puede sonarle a muchos como un sueño utópico, especialmente cuando los grandes conglomerados mediáticos nos bombardean con titulares violentos y nos sentimos un poco, ¿no es cierto?, como hormigas insignificantes ante el poder desde donde los poderosos dirigen este proceso destructivo. Pero deberíamos recordar siempre que estas hormigas, aparentemente tan insignificantes, representamos el 99% de la humanidad. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.